Damos la bienvenida al biólogo Gustavo Morejón de la Corporación Ecológica Tierra Viva. Quisiéramos, biólogo Morejón, conocer su punto de vista, su diagnóstico sobre este grave suceso que ha enlutado a esta ciudad y que ha generado muchos problemas, cierre de vía, falta de agua potable en la ciudad de Cuenca y otros. Sobre todo es importante diagnosticar qué es lo que sucedió allí para, en función de eso, poder delinear previsiones a futuro. Y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, no en vano, nosotros somos Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, somos una región llena de recursos hídricos muy importantes y es una gran responsabilidad para quienes se encuentran, pues a quienes nos encontramos habitando en esta región, hacer un manejo adecuado de los recursos hídricos. Lo ocurrido en la zona de Marianza y Sayausí es pues el resultado básicamente de intervenciones en realidad que se han llevado durante muchos años en esa zona. La ciudad crece, no siempre construimos en zonas que son geológicamente estables o que pueden tener alguna seguridad. En este caso, pues la construcción de algunas casas justo en la zona de desfogue de una quebrada y junto al río, pues han causado lo que ya todos conocemos. En realidad, de un análisis así muy por encima de la situación, eh, lo que podemos ver es que en la parte alta de estas quebradas, pues la vegetación natural, la vegetación nativa, ha sido removida en algunos lugares y los ecosistemas que regulan el flujo del agua, que no son solamente las quebradas, sino son todas las zonas aledañas, están visiblemente modificadas. Yo creo que en previsión de lo que son las proyecciones que nos da el panel intergubernamental para el cambio climático y algunos estudios de hechos ya a nivel local aquí en Ecuador sobre el cambio climático, pues tenemos que prever un poco. Sabemos que las lluvias van a aumentar probablemente alrededor del 10% a nivel local aquí en la zona andina, en los Andes del sur del Ecuador, y en previsión de estos aumentos paulatinos que habrán en las precipitaciones, pues es probable que estos eventos, si es que no se manejan bien las quebradas, si no se manejan bien los recursos hídricos, pues vuelvan a repetirse, ¿no? Esto no, yo creo que lo que ha sucedido en Sayausí, pues nos deja unas lecciones muy duras de aprender, bastante duras. La ciudad de Cuenca y su empresa de manejo de agua potable y alcantarillado ETAP ha sido considerada como un referente a nivel nacional, incluso internacional, pero la situación que se ha dado ahora, sumado a otros problemas que hemos tenido ya con las fuentes hídricas, dan cuenta de que hay flaquezas. Sí, bueno, yo creo que el trabajo que hace especialmente en la parte de monitoreo de las precipitaciones, de la temperatura, de los caudales y todo esto, incluso los monitoreos biológicos de los ríos que se han hecho desde hace muchísimos años, por parte de ETAPA es muy bueno. Desde el 2014 tenemos estaciones de monitoreo meteorológico bastante buenas y ya calibradas, normalizadas, con datos bastante precisos, y se hace un seguimiento bastante fuerte, igual con la adquisición de algunas zonas, en las zonas de recarga hídrica, en zonas de protección hídrica. Es un trabajo bastante bueno, pero yo creo que todo este trabajo de aquí tiene que realmente verse proyectado hacia políticas públicas que sean adecuadas para las zonas de manejo hídrico. En este caso, nosotros vemos que las laderas de esta zona se encuentran bastante modificadas. Hay que hacer una aclaración. Yo no me atrevería a decir que en realidad alguien ha taponado Las las quebradas. quebradas o esto. Ujú. No, creo que es muy aventurado el decirlo, y eso ya lo dirán algunos estudios que son más forenses que técnicos, ¿no? Pero lo que es evidente es que toda la parte alta se encuentra ahora con pastizales y la vegetación nativa fue reemplazada por eucaliptos.
Los suelos de esta zona son suelos que pueden tener hasta un 60% de contenido orgánico, de materia orgánica. Eso quiere decir que el mayor aporte a la construcción de suelo en esta zona está dada por la vegetación nativa, por la vegetación de alrededor. Si removemos nosotros esa vegetación, estamos reduciendo la cantidad de suelo que puede mantener, que puede controlar la cantidad de agua, almacenan agua y la van enviando poco a poco hacia las quebradas. Si nosotros deforestamos esto, ya no existe ese suelo que sostiene el agua, que controla el agua, sino que el agua fluye sin control alguno hacia las quebradas. Esto lo vemos en muchos lugares en el país, es un error muy grave de manejo de quebradas, ¿no? El agua comienza a fluir y claro, con una precipitación anormal, porque también eso hay que ser claros, fue una precipitación fuera de todo lo que tenemos medidos en todos estos años, pues el agua no se pudo controlar y el volumen de agua que fluyó a través de la quebrada es superior al que generalmente maneja la quebrada. Y si los suelos que están hacia los lados están debilitados, ese caudal se va a llevar los suelos de una manera muy fácil. Y eso es lo que hemos visto. Por debajo del suelo este que nosotros tenemos, de la capa vegetal, existe en un corto espacio ya tenemos nosotros roca, tenemos el lecho rocoso, ¿no? Son suelos muy frágiles, especialmente los que son de origen coluvial, y tienen estas rocas gigantes. En las fotografías que nosotros vemos del aluvión, vemos estas rocas gigantes que se han arrastrado. Eso ya es parte del lecho rocoso del suelo. Eso quiere decir que hemos removido una gran cantidad de suelo, ¿sí? Entonces, yo creo que la lección este instante, más allá de todo lo que hemos escuchado en estos días, es que tenemos que hacer un mejor manejo de las quebradas, de los lugares con altas pendientes. Yo sé que en este caso tenemos sectores productivos que están ahí, ganadería, agricultura, tenemos también casos de viviendas y todo esto. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de que si estamos nosotros haciendo estas actividades en una zona que es frágil, que es extremadamente frágil, tarde o temprano ocurre una desgracia como la que desafortunadamente ha sucedido en estos días. ¿A qué Tenemos entidades que gubernamentales, ya sea locales o nacionales, le tocaría asumir esta tarea para lograr un mejor cuidado de las quebradas? Bueno, nosotros tenemos este rato las funciones ambientales que están desconcentradas y nosotros tenemos dos autoridades de aplicación ambiental responsable, ¿no? Autoridades de aplicación ambiental responsable, que son el GAT municipal, ¿sí? Y el GAT provincial. Son las autoridades ambientales llamadas a intervenir en este tipo de casos. Pero justo, fíjese que justo en estos días nosotros, desde el mes pasado, hemos estado discutiendo muchísimo el caso de la PDOT y el PUCS, ¿no? Para poder nosotros saber cómo está la distribución del suelo. Yo creo que tenemos que aprender de los errores del pasado, tratar de no siempre buscar culpables, sino decir, ok, señores, hemos hecho mal esto, el manejo del suelo no es el adecuado en esta zona y debemos hacer una reclasificación del uso del suelo aquí. Es necesario el comenzar a hacer una regionalización, hacer que se aterricen todo ese tipo de políticas públicas del municipio, ¿sí? Especialmente ahora en este caso, para que estas zonas sean declaradas zonas de manejo especial, porque son zonas también de recarga hídrica. Así como nosotros estamos de este instante protegiendo las zonas de recarga hídrica de actividades mineras, tenemos que también proteger las zonas de recarga hídrica de otro tipo de actividades y tenemos que zonificar adecuadamente. Fíjese, Gustavo, lo que ha pasado en estos días, ¿no? Una gran parte de Cuenca nos hemos quedado sin agua, nos hemos quedado sin el líquido vital y no por otra cosa que por un manejo que no es adecuado de las partes altas de las quebradas y de las partes con alta pendiente, justo cerca de donde tenemos nosotros el abastecimiento del agua potable para Cuenca. ¿Cómo mira usted, cómo mira la Corporación Ecológica Tierra Viva el modelo que se ha utilizado en el manejo de la cuenca del río Machángara? ¿Y sería este un modelo a emular?
Hemos hecho algunas visitas nosotros a varios de los proyectos, digamos, de control hidrológico, proyectos hidroeléctricos y embalses que existen en esta zona. Y yo creo que en este caso, pues se ha hecho un manejo bastante adecuado. En una entrevista hace poco yo le escuchaba a Eduardo Borrero justamente lo que él mencionaba. Decía, Antonio bueno, Borrero. sí, sí, exactamente, que existe una posibilidad muy alta de que las precipitaciones aumenten aquí y que los volúmenes de agua que vamos a tener que manejar a futuro sean muy superiores. Tenemos que discutir las formas de manejo del agua, más allá solamente de la infraestructura, ¿no? Yo creo que existen varias cosas que se deben hacer. Yo creo que el Comité de Manejo de la Cuenca del Machángara es un ejemplo. Es un organismo que en realidad no tiene ni personería jurídica ni nada, pero que se ha manejado eficientemente, muy eficientemente. Pero no es solamente el hacer embalses, es el manejar en este caso, por ejemplo, las orillas de los ríos. Nosotros tenemos un manejo muy deficiente de las orillas de los ríos y eso hay que decirlo muy claramente. Tenemos una erosión terrible de las orillas de los ríos. Hay estudios que se han hecho, que están publicados, estudios científicos importantes, que denotan un crecimiento en el factor profundidad ancho de los ríos en cuencas, de todos los ríos. ¿Sí? También todos los monitoreos biológicos que se han hecho en la zona denotan que en muchas ocasiones nosotros tenemos un aporte muy fuerte de sedimentos y este aporte muy fuerte de sedimentos no es otra cosa que deforestación en las áreas altas y nos quejamos en la parte baja justamente de la falta de calidad de agua y de la turbidez del agua por esto. Entonces, tenemos una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Este instante, Tierra Viva forma parte de la comité técnico de la comisión para la comisión técnica para el manejo de los ríos de Cuenca, Este donde comité están consultivo de los ríos que se formó hace pocas exactamente el comité semanas. consultivo. Y pues aquí están representadas varios sectores de la sociedad, está la academia, están sectores civiles, sectores de gobierno, y hemos mantenido conversaciones muy importantes, perdón, sobre justamente todos estos fenómenos y estamos analizándolos. Y es necesario definitivamente el asentarnos un poco en el análisis de las cuencas hídricas aquí. ¿Qué papel Yo había le propuesto, tocaría cumplir a este comité consultivo de los ríos y cuenta con el apoyo de los gobiernos seccionales? sí, cuenta con el apoyo de los gobiernos seccionales y lo que se ha propuesto es un análisis técnico profundo. Es decir, vamos a comenzar por lo básico, ¿no? Yo creo que nosotros, este instante, tenemos que hacer un mapeo, digamos, temporal de que se haga y estamos trabajando ya en eso dentro de Tierra Viva, en hacer un análisis que se llama NDVI, es un análisis de la situación de la cobertura vegetal a lo largo de todas estas quebradas, la que nos da historia, el histórico del manejo de estas zonas, que van desde el año 2007 hasta ya el año 2021, utilizando imágenes satelitales de Landsat y Sentinel, tanto imágenes, digamos, de colores reales, colores falsos, imágenes de radar, para poder hacer un análisis de cómo se han manejado estas cuencas y cuáles son las causales de la pérdida de suelos en esta zona. Entonces, aparte de eso, pues tenemos que hacer ya un modelamiento, esperamos que sea hay un tipo de modelamiento técnico que se llama SWOT. Si se logra hacer este tipo de modelamiento técnico, podemos proyectar cuál va a ser el comportamiento de las quebradas y de los ríos en diferentes escenarios de precipitación. Eso nos va a dar una herramienta valiosísima para el manejo de riesgos. Entonces, es un tema bastante técnico, es un tema que hemos discutido mucho y yo considero y soy de la idea de que tiene que crearse un verdadero instituto independiente que maneje la temática de los ríos y las quebradas en Cuenca para tener todas estas bases y aportar con todo ese conocimiento a las autoridades para que las decisiones se puedan tomar en base a parámetros técnicos
y no solamente a las cuestiones de así emergentes como la que estamos viviendo ahora, sino poder prevenir incluso. Eso nos va a dar una idea de dónde se puede construir, dónde no se puede construir, qué quebradas son las quebradas con mayores riesgos, etcétera. Entonces, hay una serie de análisis que ya están en marcha y que requieren de mucho apoyo para poder llevarse a cabo. Finalmente, biólogo Morejón, un tema ineludible en las situaciones actuales, cómo asumir, cómo enfrentar la amenaza minera. Bueno, hay un concepto que yo tengo que es mi visión personal al respecto, y es que los recursos naturales están ahí para ser utilizados. Todos utilizamos los recursos, tanto minerales como los recursos naturales, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer las cosas, ¿sí? Si nosotros aprendiésemos a realmente explotar los recursos naturales de una manera equilibrada y sostenible, sería fantástico. Pero desafortunadamente ese no es el caso. Ese no es el caso ahora. Hay zonas en las que podemos nosotros explotar, hay zonas en las que no podemos explotar. En las zonas en las que efectivamente nosotros tenemos, digamos, una peligrosidad, un riesgo muy alto, se tiene que manejar la situación tanto de la minería como de la agricultura y la ganadería con pinzas. Y le digo esto por una cuestión que realmente yo lo vengo repitiendo durante mucho tiempo, y es que mientras nosotros estábamos en la pelea de Quimsacocha y de evitar que se haga minería en Quimsacocha, un poco más abajo, yéndose hacia el área de Tutupali, tenemos nosotros 3 lagunas que fueron desecadas en un área mucho más grande que el área de Quimsacocha. Se secaron las lagunas para bajar el agua para los ganaderos de la zona. Fue un impacto increíble. Hay los reportes del Ministerio del Ambiente. En esa época yo era director regional de Medio Ambiente y hicimos unos reportes sobre eso y advertimos, señores, se están desecando las lagunas. Es un crimen en realidad contra los páramos, y un área, Quimsacocha tiene aproximadamente, el área minera tiene como 300 hectáreas. Esto es un área que es aproximadamente unas 5 o 6 veces más grande que Quimsacocha, y se destruyó, y se destruyeron 3 lagunas, y nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar como cuencanos, ¿sí? Primero, hacer respetar nuestra palabra. Hubo una consulta popular en la que el 83% de los cuencanos nos pronunciamos a favor de que, ok, se protejan las fuentes de agua en las cuencas hídricas. Y lo que estamos viendo es que no se está respetando esto, ¿no? Entonces, pues tenemos que primero a ver que se respete aquello que es la voluntad popular. Y segundo, comenzar a hacer un manejo mucho más técnico de estas zonas. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto, un placer, y muchas gracias por la invitación. Declaraciones del biólogo Gustavo Morejón, experto en temas de medio ambiente y ecología, y es parte de la Corporación Ecológica Tierra Viva.